Estimados estudiantes, les doy la bienvenida al curso de Matemática Básica para Ingeniería y en esta oportunidad hablaremos sobre el tema del límite de una función. Veamos la siguiente situación problemática. Derrame de petróleo en alta mar. Al romperse uno de los tubos principales de la plataforma del Mar del Norte, se produce una mancha circular que tiene un espesor de f de x metros a una distancia de x metros de la ruptura. La turbulencia hace difícil medir directamente el espesor de la mancha en la fuente. Esto es cuando x es igual a 0. Pero para x mayor que 0, se encuentra que se tiene la siguiente expresión. F de x es igual a 0,5 por x cuadrado más 3x dividido entre x al cubo más x cuadrado más 4 por x. Suponiendo que la mancha está distribuida uniformemente, ¿qué espesor tendrá en la fuente? Muy bien, lo que nos están solicitando aquí es calcular justamente el espesor que tendrá en la fuente. Pero para eso nosotros deberíamos de considerar x igual a 0. Sabemos que en esta expresión no podemos considerar a x igual a 0 por la razón de que si nosotros reemplazamos el valor de x igual a 0 aquí, nos va a salir 0 entre 0. Y esto no es correcto para esta situación, debido a que esta función únicamente cumple para valores mayores que 0. Existe en la matemática, por ejemplo, el hecho de poder usar aproximaciones. Si nosotros, por ejemplo, usamos un valor aproximado a 0, ¿no? En ese caso nosotros podríamos considerar que ese valor aproximado es mayor que 0. Por lo tanto, podríamos usar esta expresión. Pero esa aproximación a 0 es tan aproximado que también intuitivamente podríamos considerar que en realidad el valor de x es igual a 0. Esto hace posible justamente que se despierte aquí en las matemáticas el uso de lo que se denomina el límite de una función. Es lo que vamos a tratar el día de hoy, así es que no te pierdas lo que viene a continuación. El logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve e interpreta problemas aplicados al estudio de fenómenos naturales, económicos y tecnológicos, que involucran el cálculo de límites de manera correcta y con exactitud. Los contenidos para este tema serían límite de una función y límites laterales. Empecemos con lo que es el límite de una función. Noción intuitiva. Consideremos la función f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Esta función, por ejemplo, no está definida en x igual a 2. Pero observemos el comportamiento de los valores de dicha función cuando x se aproxima a 2. Vamos a considerar el valor para x igual a 2 para ver qué es lo que sucede con esta expresión. Fíjense muy bien. F de x para x igual a 2. Nosotros podríamos decir que esto vendría a ser igual, de acuerdo a la función, 2 al cuadrado menos 4 entre 2 menos 2. Esto resulta ser 0 entre 0. ¿No es cierto? Ahora, esto no es algo correcto que debemos dar como respuesta. Entonces, alguien podría tener una siguiente solución, ¿no? F de x para x igual a 2 podría considerar la siguiente solución. Por ejemplo, sabemos que la parte del numerador podemos colocarlo como x cuadrado menos 2 al cuadrado. Abajo lo dejamos como x menos 2. Como esta es una diferencia de cuadrados, podríamos nosotros considerar que esto vendría a ser un x más 2 multiplicado por x menos 2. De esta manera, nosotros podríamos simplificar, ¿no?, lo que justamente son iguales. Y esto nos daría la expresión x más 2. Reemplazando ahora sí el valor de x por 2, diríamos que esto es 2 más 2. Y finalmente daremos como respuesta que es igual a 4. Pero esto no es correcto tampoco. Te digo por qué razón. Porque lo que estamos haciendo aquí es simplificar dos valores iguales. Pero ojo, x es igual a 2. Por lo tanto, no podríamos nosotros simplificar dos valores equivalentes a 0. No podemos hacer eso. No podemos simplificar 0 arriba y 0 abajo. Por lo tanto, esto no es una solución correcta. Es decir, como lo indica al inicio, esta función no está definida en x igual a 2.
Si nosotros queremos hacer la gráfica de esta función, vamos a observar que para cuando x vale 2, esta función, que va a ser una función lineal, vamos a observar que justamente está abierta, ¿no? Vamos a considerarlo como abierto. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros resolver esta situación? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar acá un cuadro y vamos a darle a x valores aproximados a 2. ¿Ok? Recuerden que el 2 dentro de la recta numérica hay valores que se aproximan tanto por su izquierda o por su derecha. Por la izquierda son los valores que son menores a 2. Por ejemplo, a x le voy a dar valores como 1,95, que es un número que se acerca al 2. Pero también le podría dar un número que se acerca mucho más, 1,99. O otro número que se acerca mucho más, que es el 1,999. ¿No es cierto? Si reemplazamos el valor de x 1,95 en la función nos va a salir justamente 3,95. Muy bien. Si reemplazamos el valor de 1,99 en la función, nos va a salir 3,99. Estamos observando que mientras más me acerco al 2, me estoy acercando más al número 4. Si yo le reemplazo a la función el valor de 1,999, nos va a salir como resultado el valor de f de x como 3,999. Entonces, esto nos da una idea clara de que si nosotros nos acercamos a 2, ¿no? Dándole valores a x, nos acercamos a 2 por la izquierda, el valor de la función se acerca a 4. Pero ojo, no está considerando al 4 exclusivamente. Simplemente se está aproximando al 4. Del mismo modo, si nos acercamos por la derecha, recuerda que por la derecha están los valores mayores a 2. Por ejemplo, 2,05, ligeramente mayor a 2, 2,01, 2,001. Estos valores se van aproximando a 2. Pero fíjate, si reemplazamos el valor de x por 2,05, la función nos sale 4,05. Si le damos valor a x 2,01, la función vale 4,01. Si le damos de valor 2,01, la función nos sale 4,001. Del mismo modo, mientras más nos aproximamos a 2 por la derecha, por valores mayores a 2, nos acercamos también al número 4. ¿Eso qué significa? Significa que cuando x toma valores cercanos a 2, sin importar si x se aproxima por la izquierda, es decir, para valores menores a 2, o por la derecha, es decir, para valores mayores a 2, los valores correspondientes a la función se aproximan cada vez más al número 4. Ojo, al único número que vendría a ser 4. Bien, toda esta información se resume diciendo lo siguiente, que, por ejemplo, el límite de la función f de x, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, cuando x tiende a 2, es igual a 4. ¿Qué significa esto de aquí? Cuando decimos que tiende, nosotros queremos decir en realidad que se aproxima a 2. Recuerda que la aproximación a 2 se debe de dos maneras diferentes. Aproximación por la izquierda, aproximación por la derecha. En ambos casos, sabemos que se aproxima a 4. ¿Ok? Entonces, podemos escribirlo de una manera diferente. Lo podemos escribir así. Límite, este vendría a ser la función x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Cuando x se aproxima a 2, acá no estamos diciendo que x es igual a 2, porque para x igual a 2 no está definido, recuérdalo muy bien. Cuando x se aproxima a 2, es igual a 4. Al decir que es igual a 4, el hecho de que estamos usando esta notación nueva matemática, que es el límite, estamos indicando que este resultado es una aproximación también. ¿De acuerdo? Al usar el límite. Estamos indicando que esta es una aproximación. 4. Perfecto. Si tú recuerdas, en el primer caso, en el caso para hallar el espesor de ese derrame de petróleo, ¿recuerdas? ¿Qué pasaba cuando considerábamos x igual a 0? Nos salía una indeterminación, nos salía 0 entre 0. Eso quiere decir que si nosotros nos acercábamos a 0, digamos, simplemente por la derecha, porque la función se consideraba para valores mayores a 0, entonces nosotros podíamos llegar a un resultado. Ojo que esa aproximación a 0 podría ser tan cercano a 0 que intuitivamente podríamos decir que sí, efectivamente, x vale 0, pero sin embargo no lo es.
Acá sucede exactamente lo mismo, simplemente con el propósito de poder encontrar un resultado. Entonces aquí nosotros podemos indicar, bueno, la función original nosotros podemos, digamos, reducirla de esta manera, pero ojo, considerando a x, acá dice que para todo x que pertenece al conjunto de números reales, excepto, acá hay un negativo, ¿no? Excepto al 2. Es decir, no se puede considerar dentro de esta función al valor de x igual a 2. ¿Por qué razón? Porque justamente como tú puedes observar, esta función al reducirla se convierte en una función lineal y acá hay un punto abierto. Eso significa que x nunca podría ser 0, o perdón, x nunca podría ser 2. Acá vemos un punto abierto. Tampoco podría ser igual a 4. Pero ojo, se aproxima a 4. Podemos indicar también que el límite es único. Además que el límite es un valor numérico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para este caso de límites también existen algunas consideraciones o propiedades, por ejemplo, ¿no? Consideremos al límite de una función f de x cuando x tiende a ser x sub 0 igual a L. Supongamos que esta es la solución para este límite. Y el límite de g de x, cuando x tiende a ser 0, es igual a m. Esos son los dos resultados para estos límites. En el caso de la regla de la suma, si nosotros queremos sumar dos límites, podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Este límite, por ejemplo, se reparte tanto para la primera como la segunda función. Así quisiéramos nosotros sumar o restar. Simplemente los resultados se suman o se restan. En el caso de la regla del múltiplo, vemos acá al valor de k, que es una constante. Esta constante puede salir fuera y el límite simplemente afecta a la función. Se encuentra el valor del límite y luego el valor de k multiplica el resultado. En la regla del producto, cuando tengo dos funciones que se están multiplicando, agregándole un límite, este límite también se puede repartir tanto a la primera como a la segunda función, quedando simplemente sus resultados multiplicando. En la regla del cociente es muy parecido a la regla del producto. Nosotros podemos observar acá que el límite de la función de f de x entre g de x se reparte el límite tanto al numerador como al denominador y nos queda esta expresión. Lógicamente debemos de considerar al denominador un valor distinto de 0. En la regla de la potencia podemos nosotros encontrar primero la potencia de la función y luego el límite, o en todo caso primero calculamos el límite y luego calculamos el valor exponencial. En la regla de la raíz sucede lo mismo que en la potencia, ¿no? Consideramos primero la raíz de la función o en todo caso primero consideramos el límite y finalmente sacamos la raíz. Algunas consideraciones importantes y propiedades de los límites. La propiedad de sustitución directa. Si f es una función polinomial o una función racional y x sub 0 está en el dominio de f, entonces se dice que el límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a f de x sub 0. Esto significa que el x sub 0 simplemente reemplaza el valor de x en la función. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el límite de esta función, simplemente tendríamos que considerar aquí al x igual a 1. Sabemos nosotros que el x no es igual a 1. Sabemos que el x simplemente se aproxima a 1. Pero vamos a considerarlo por una, digamos, simplemente por una situación de resolver este ejercicio. Entonces, reemplazamos el valor de x por 1 y simplemente nos quedaría para este caso, por ejemplo, menos 1. Entonces decimos que el límite de esta función, cuando x tiende a ser 1, es menos 1. El otro caso, también aquí, observamos directamente, se le denomina sustitución directa porque reemplazamos directamente el valor de x por 1, tanto arriba en el numerador como en el denominador, y nos saldría raíz cuadrada de 4, finalmente vendría a ser 2. Y en el tercer ejemplo, reemplazamos el valor de menos 1, tanto arriba como abajo, y nos puede salir, por ejemplo, la expresión 3 medios en este caso. Es sustitución directa. Simplemente reemplazar el valor de x por el valor que se aproxima. Esa es una forma sencilla y rápida de poder calcular el límite de una función, pero no siempre sucede eso, ¿no? Por ejemplo, acá hay una observación. En ningún momento nos interesamos por el valor de f de x cuando x es igual a 0, es decir, el número de f de x sub 0. Lo único que nos interesa son los valores de la función de f de x o de f cuando x está muy cerca o se aproxima a x sub 0. Eso hay que tenerlo claro.
Ajá, pero x es diferente de x sub 0. Incluso la función f puede no estar definida, como lo indicamos en el ejemplo de la intuición de lo que es justamente el límite de una función, lo que hicimos al principio. Acá, por ejemplo, el valor de la función f de x 16 menos x cuadrado sobre 4 más x no está definida para x igual a menos 4. Lógicamente, porque no existe la división entre 0, ¿no? Y nosotros podemos ver en la gráfica también acá un punto abierto. Un punto abierto y lo que justamente nos da a entender que no podemos considerar a x igual a menos 4. Sin embargo, el valor del límite tiene en cuenta a la aproximación a menos 4. Tanto por la izquierda como por la derecha, simplemente reemplazamos y podemos observar que esto nos va a dar el valor de 8. Por ejemplo, fíjense muy bien, ¿qué pasa si nosotros queremos resolver esto? Si yo quisiera resolver esto, para que tengan una mejor idea, sería de la siguiente manera. Límite, por ejemplo, aquí nosotros podríamos hacer uso de lo que es la diferencia de cuadrados. Este 16 podríamos nosotros colocarlo como 4 menos x sobre 4 más x. Y acá abajo como 4 más x. Cuando x se aproxima a menos 4. En este caso, por ejemplo, nosotros sí vamos a poder simplificar esta expresión con esta expresión. Alguien podrá decir lo siguiente, ¿no, profesor? Pero en el anterior caso, esto de aquí era 0 y esto de aquí era 0 y nosotros no podemos simplificar ceros. Entonces, ¿por qué en este caso sí puede simplificar? Lo que sucede es lo siguiente, que aquí el valor de x no toma el valor como x igual a menos 4. No lo toma. Porque recuerda que x se aproxima a menos 4. No es que sea igual. Si fuese x igual a menos 4, no podríamos simplificar. Pero en este caso, como x se aproxima a menos 4, este valor que tú ves acá se aproxima a 0, pero no es 0. Y acá arriba también se aproxima a 0, pero no es 0. Lo único que no se puede simplificar son ceros arriba y abajo. Pero si es una aproximación a 0, es un número real. Es un número real arriba y abajo. Por lo tanto, sí podemos simplificarlo. Entonces acá nos quedaría únicamente, por ejemplo, únicamente el límite de 4 menos x para x cuando tiende a ser menos 4. Entonces simplemente se reemplaza 4 menos menos 4 y esto va a ser igual a 8. ¿Ven? Pero ojo, recuerda que este 8 también, este resultado también es una aproximación. Es una aproximación. Tanto por la izquierda como por la derecha se aproxima a 8. Muy bien, este es digamos, un resumen para poder entender exactamente lo que son los límites, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar. Acá hay unas formas indeterminadas de los límites. Hay que recordar que existen, en este caso, 8 formas indeterminadas de los límites que podrían suceder, ¿no? Por ejemplo, puede suceder el infinito menos infinito. Es una indeterminación, no existe un cálculo para esto. No vayan a pensar que es 0, por ejemplo. Tampoco infinito entre infinito. Acá, por ejemplo, el caso de infinito más infinito, sí tiene solución. Infinito más infinito es infinito también. Y, por ejemplo, aquí en la multiplicación, infinito por infinito es infinito al cuadrado. O sea, resulta ser infinito. Es un infinito ligeramente mayor que el infinito propiamente. ¿Ok? En este caso tenemos infinito entre infinitos y es una indeterminación. No existe un valor para esto. Igual el 0 entre 0, que es lo que estamos observando comúnmente ahora. Más adelante veremos seguramente las formas indeterminadas que acabamos de leer, también el 1 al infinito, el 0 a la 0, el infinito a la 0, infinito al infinito, o 0 por infinito. Que tampoco no vayan a pensar que esto vale 0, ¿no? No es así. Cuando ustedes vean estas formas indeterminadas, lo que tendrían que hacer en el caso de los ejercicios es justamente eliminar esa indeterminación. Por ejemplo, comúnmente, ¿cuál usamos nosotros? Este de aquí. Hace un momento hemos desarrollado un ejercicio en el que encontramos un 0 entre 0. Y lo que hemos hecho es hacer uso justamente de productos notables para poder eliminar la forma de la indeterminación y simplemente nos dio como resultado 8. Entonces, eso es lo que vamos a hacer justamente ahora.
¿no? Lo que vamos a ver justamente son las formas de poder eliminar esas indeterminaciones. Acá, por ejemplo, ¿no? Si límite de f de x entre g de x, cuando x tiende a x sub 0 es de la forma 0 entre 0, entonces para eliminar la indeterminación generalmente se realizan factorizaciones o racionalizaciones. Lo que hemos hecho en un primer instante ha sido factorizar. En el numerador o denominador, y en algunos casos es recomendable realizar en un cambio de variable, que también es posible. ¿Ok? Por ejemplo, calcule el siguiente límite. Si nosotros, digamos, simplemente reemplazamos el valor de x por 4, tanto arriba en el numerador como en el denominador, nos va a salir 0 entre 0. Eso significa que esto es una forma indeterminada. ¿Cómo eliminamos esa indeterminación? Para poder eliminar esa indeterminación, lo que nosotros tendríamos que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, en la parte del denominador, factorizamos por aspa simple, nos quedaría x menos 4 por x más 3, y luego simplificamos tanto arriba como abajo. Recuerda que estos valores no son ceros. Como x se aproxima a 4, este valor se aproxima a 0 y se aproxima a 0, por lo tanto sí se pueden simplificar. Entonces nos quedaría 1 sobre x más 3. Recién aquí reemplazamos el valor de x para 4 y nos sale un séptimo. De esta manera, te das cuenta, la forma indeterminada desaparece porque estamos usando factorizaciones y nos queda un séptimo como resultado correcto. Calcule el siguiente límite. Del mismo modo, tenemos aquí la expresión que al momento de reemplazar el valor de x igual a menos 2, nos va a salir 0 entre 0. Entonces lo que tenemos que hacer aquí simplemente es hacer uso de la factorización. Arriba tenemos la factorización por medio de diferencia de cuadrados. Abajo hacemos factor común. Y luego dentro del paréntesis hacemos lo que es aspa simple. Factorizamos. Observamos que podemos simplificar. Y al momento de simplificar, recién ahí podemos reemplazar el valor de x igual, perdón, de x cuando se aproxima a menos 2. Y nos sale 2/3. Este sería entonces el resultado, ¿no? De poder eliminar justamente la indeterminación. Acá tenemos, por ejemplo, otro ejercicio, ¿no? Si reemplazamos el valor de 2, entonces aquí nos va a salir 0 entre 0. En este caso no podemos hacer uso de la factorización. No podemos factorizar arriba ni abajo. Por lo tanto, lo que podemos hacer acá es simplemente hacer uso de lo que es la racionalización. Es decir, multiplicar por la conjugada. La conjugada vendría a ser esta expresión. Esto que tú ves aquí vendría a ser lo que se denomina la conjugada. Es la misma expresión, muy parecida, únicamente que es con signo cambiado. Si tú observas aquí muy bien, por ejemplo, vamos a ver aquí. Si tú observas aquí, esto tiene signo negativo y esto tiene signo positivo. ¿Ves? Esta es la conjugada. Entonces, arriba multiplicamos por la conjugada, pero si lo multiplicamos en el numerador, también lo multiplicamos en el denominador. La misma expresión arriba y abajo. Al multiplicarlo arriba, vamos a encontrar la forma de digamos, una diferencia de cuadrados. Por ejemplo, si tú observas muy bien, aquí arriba lo que se ha generado es lo siguiente. Vamos a ver, vamos un momento aquí a cambiar esto. Se ha generado lo siguiente. Por ejemplo, en la parte de arriba, la multiplicación sería raíz cuadrada de x más 2 elevado al cuadrado, ¿no? Esto menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? En la parte de arriba. Un producto de suma por diferencia es una diferencia de cuadrados. Esto hace que se simplifique la parte de arriba, esto con esto, y acá me quedaría únicamente, en el numerador me refiero, x más 2 menos 4. Lo cual resulta ser x menos 2. Aquí está. ¿Ves? Y este x menos 2 se va a simplificar con el x menos 2 que está aquí, en el denominador. Acá está. Al simplificarse, por lo tanto, me queda la expresión simplemente 1 entre la raíz cuadrada de x más 2, que al reemplazar el valor de x por 2, nos saldría un cuarto. ¿Ves? La forma de las conjugadas siempre te vas a topar con una diferencia de cuadrados. Nunca te olvides. Y luego va a haber por ahí alguna manera para poder simplificar expresiones. Tenemos luego este otro ejercicio, calcule el límite de la función.
Por ejemplo, aquí, ¿qué haríamos? Primero tendríamos que reemplazar el valor de x por 2. Es necesario para saber si existe o no una indeterminación. Entonces aquí, por ejemplo, reemplazamos, sería raíz cuadrada de 2 más 2 menos, aquí tenemos la raíz cuadrada de 6 menos 2 y abajo tenemos 2 menos 2. Acá nos va a salir pues 4 menos 4, ¿no? Raíz cuadrada de 4 menos raíz cuadrada de 4, todo esto entre 2 menos 2 que es 0. O sea, finalmente nos sale 0 entre 0. O sea, nos sale una indeterminación. Hay que eliminarlo. Para eliminar justamente tenemos que multiplicar acá por la conjugada. Entonces vamos a copiar aquí la misma expresión, fíjense muy bien, límite, cuando x tiende a ser 2, acá sería raíz cuadrada de x más 2 menos raíz cuadrada de 6 menos x sobre x menos 2. Entonces aquí vamos a multiplicar por la conjugada de lo que estábamos hablando hace un momento. Acá sería raíz cuadrada de x más 2 y aquí, como es menos, la conjugada sería más. Raíz cuadrada de 6 menos x. Y tanto arriba como abajo vamos a multiplicar por lo mismo. Aquí también, más la raíz cuadrada de 6 menos x. Entonces, de este modo, va a aparecer, como yo te había comentado en un inicio, aquí va a aparecer justamente lo que es la diferencia de cuadrados, pues, ¿no? Acá va a ser, por ejemplo, la raíz cuadrada de x más 2 elevado aquí al cuadrado, menos la raíz cuadrada de 6 menos x elevado al cuadrado. Aquí abajo copiamos exactamente lo mismo. Sabemos que x tiende a ser 2. Aquí copiamos lo mismo. Voy a ponerle un paréntesis. X menos 2 por la raíz cuadrada de x más 2 más raíz cuadrada de 6 menos x. Muy bien. En la parte de arriba sería límite. A la parte de arriba nos saldría límite. Y aquí vamos a simplificar, ¿no? La raíz con esto y la raíz con esto. Aquí nos quedaría, por ejemplo, x más 2, y aquí sería menos, sería 6 menos x, ¿cierto? 6 menos x. Acá arriba, acá abajo vamos a copiar lo mismo. X menos 2 por la raíz cuadrada de x más 2 más la raíz cuadrada de 6 menos x. Muy bien. Entonces, en la parte de arriba nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Límite. Aquí nos va a salir, por ejemplo, x menos 2 menos 6 más x. Eso significa que nos va a salir, por ejemplo, x más x, que vendría a ser aquí 2x. Y luego nos va a salir 2 menos 6, que sería menos 4. Así nos va a salir. Y acá abajo sería x menos 2, y acá sería raíz cuadrada de x más 2 más raíz cuadrada de 6 menos x. Muy bien. En esta parte vamos a, acá nomás lo vamos a colocar, vamos a factorizar 2 y nos va a quedar x menos 2, el cual se va a poder simplificar, ¿no es cierto? Este x menos 2 con este x menos 2. Entonces finalmente nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 2 de 2 únicamente arriba, ¿no? Abajo se simplifica, acá nos queda 1, y sería aquí la raíz cuadrada de x más 2 más raíz cuadrada de 6 menos x. Reemplazamos ahora sí el valor de 2 y nos quedaría aquí 2 entre la raíz cuadrada de 2 más 2, porque estamos reemplazando el valor de x por 2, más la raíz cuadrada de 6 menos 2. ¿No? Entonces aquí nos saldría 2 arriba entre, acá nos va a salir raíz cuadrada de 4, que es 2,
2 más, acá también raíz cuadrada de 4, 2. Eso sería 2/4, que vendría a ser 1/2. Ese sería el resultado, entonces, para el límite de esta función. ¿Ok? Nuevamente, las conjugadas hemos estado usando y de manera pausada hemos visto que hay una diferencia de cuadrados, siempre va a aparecer porque estamos usando la conjugada, y la simplificación nos va a llevar justamente a un valor correcto. Muy bien, continuamos. Límites laterales de una función. En este caso, vamos a hablar acerca del límite lateral por la izquierda. Esto es cuando el valor de x se aproxima a un valor, ¿no?, por la izquierda, es decir, por valores que son menores al valor en referencia. Aquí tenemos, por ejemplo, un bosquejo. Se menciona que el límite lateral izquierdo de f de x cuando x tiende a A es igual a L si podemos acercar arbitrariamente a L los valores de f de x aproximando a A con x menores a A. Es correcto, los que están por la izquierda son valores menores al valor de A. Y la aproximación por la derecha, esta es la notación, si tú te das cuenta, en el límite lateral por la izquierda había un signo negativo como exponente, en este caso hay un signo positivo como exponente. Cuando se acerca por la derecha, esta vendría a ser la notación del acercamiento por la derecha. ¿Ok? Aquí podemos observar que x se aproxima al valor de A por la derecha. Quiere decir que x es un valor mayor a A, ¿no? Ligeramente mayor a A. Muy bien, existe una regla, un teorema que dice lo siguiente, ¿no? El límite de f de x existe y es único cuando x se aproxima al valor de A. Sí, solo si los límites laterales derecho e izquierdo en A existen y son iguales. Es decir, para la existencia del límite de una función, ¿ok?, se debe de cumplir que los límites laterales, tanto izquierda como derecha, deben de ser iguales. Si eso no se cumple, entonces el límite no existe. Acá tenemos algunos gráficos. Por ejemplo, dice en la gráfica mostrada encontrar f de 1. Mira, cuando no nos piden el valor del límite, acá, por ejemplo, sí podemos considerar a un valor de x exactamente igual a 1. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de límites. Si hablamos de límites, estamos hablando de aproximaciones, pero esto es una función. Por lo tanto, el valor de x cuando es exactamente 1, ¿a qué va a ser igual? Según esto, acá hay un punto abierto, acá hay un punto cerrado. Esto es lo que se va a proyectar y por lo tanto aquí se consideraría 2,5 porque es el que se encuentra entre 2 y 3. ¿Ves? Acá el 1, vuelvo a repetir, esto se proyecta hacia arriba. A ver, vamos a considerarlo de mejor manera. Acá, por ejemplo, se aproxima hacia arriba. Ahí vemos. Pero este es un punto cerrado. Por lo tanto, aquí se considera cuando x es igual a 1, ¿no? Porque recuerda que este vendría a ser el eje x. Entonces, en el caso de la alternativa B, el límite de f de x cuando x se aproxima a 1 por la izquierda. Acá está el 1. Si yo me aproximo por la izquierda, significa que me aproximo por aquí. Por aquí. ¿No? Y si yo me aproximo a 1 por la izquierda, sigo el camino de la función. ¿Ven? Y me aproximo a 1. No llego a ser igual a 1. Porque si yo llego a ser igual a 1, salto. Pero recuerda que cuando usamos límites, no podemos considerar valores iguales. Simplemente aproximaciones. Me aproximo a 1 por la izquierda. Lo máximo que me puedo aproximar es esto. Ahora me proyecto. Esta proyección vendría a ser el valor del límite. ¿Cuánto valdría? Valdría 2. Acá valdría 2,5. Si yo me aproximo a la función f de x, pero cuando 1, mira, me aproximo por la derecha a 1, es decir, me aproximo por aquí, debo de seguir como una ruta la función misma, mira, me aproximo por la derecha. O sea, alguien podría considerar que me aproximo por aquí, ok, es correcto, pero la función finalmente es la que se proyecta. La proyección de la función con respecto a este valor que vendría a ser el eje y es el valor del límite o el valor de la función. Entonces yo me aproximo por aquí, me voy aproximando, me voy acercando al 1 por la derecha, y me aproximo lo más que puedo es esto, y luego me proyecto. Esta proyección vendría a ser justamente el valor del límite cuando me acerco a 1 por la derecha. En este caso sería 3. Mira cómo son los límites laterales derecho e izquierdo. Son diferentes. Como estos valores son diferentes, entonces yo no puedo decir que el límite de la función en el punto 1 o en la aproximación a x igual a 1 existe. Esto de acá no existe.
¿Por qué decimos que esto no existe? Porque sus límites laterales son diferentes. ¿Ves? Por esa razón. Muy bien. Me parece que aquí vamos a encontrar la solución también. Es exactamente lo que nosotros hemos realizado. En el caso de límites laterales, por ejemplo, en este caso, que es una expresión ya distinta, por ejemplo, ¿cómo podemos determinar el valor del límite de la función f de x? Entonces nosotros tenemos que considerar acá límites laterales, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a calcular el valor del límite lateral. Por ejemplo, el límite de f de x cuando x se aproxima ¿a quién? A 1, ¿no? Porque digamos que acá está el punto, el punto 1 como que es el desglose, ¿no? Tanto para la izquierda es un valor, una función, y por la derecha es otro valor. Entonces aquí vamos a considerar aquí para cuando x se aproxima a 1, pero ojo, por la izquierda vamos a analizar primero el límite de la función cuando se aproxima por la izquierda, a ver cuánto nos sale. Si se aproxima por la izquierda, entonces ¿qué función vamos a usar? Tenemos dos funciones, tenemos la primera y la segunda. Como x se aproxima por la izquierda, usaremos los valores que son menores a 1. Esto vendría a ser la función que vamos a usar. Sería el límite de x cuadrado más 2x menos 3. Cuando x se aproxima a 1. Mira, ya no le pongo el negativo aquí, porque el negativo simplemente era una consideración para valores que se acercan a 1 por la izquierda. Es decir, para poder determinar con qué función vamos a trabajar. Aquí simplemente reemplazamos el valor de x por 1. Sería 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. Esto resulta ser 0. El límite de f de x cuando x se aproxima a 1 por la izquierda vale 0. Muy bien. Ahora vamos a calcular el valor del límite de f de x cuando x se aproxima a 1 pero por la derecha. Para este caso ya no vamos a usar la misma función, porque si se aproxima a 1 por la derecha usaremos valores que son mayores a 1. Entonces usaremos esta expresión. Acá sería el límite de ¿qué expresión? Sería de x cuadrado menos 2x más 1 sobre x cuadrado menos 1. Cuando x se aproxima a 1. Listo. Para poder resolver esto, sabemos que al momento de reemplazar el 1 arriba me va a salir 0. Si reemplazo el 1 abajo me sale 0. Me sale una indeterminación. Entonces lo que vamos a hacer acá es usar justamente lo que son los productos notables. Acá, por ejemplo, el x cuadrado menos 2x más 1, sabemos que es igual a x menos 1 por x menos 1. Es decir, este es un binomio al cuadrado. Es x menos 1 elevado al cuadrado. Lo voy a colocar de esta manera, que es lo mismo. Y en la parte del denominador es una diferencia, es un producto de suma por diferencia, ¿no? X menos 1 por x más 1. En este caso podemos nosotros simplificar y finalmente nos quedaría entonces igual, reemplazando el valor de 1, sería 1 menos 1 entre 1 más 1, lo cual resulta ser 0 entre 2, 0. Entonces, como el límite de f de x, cuando x tiende a ser 1 por la izquierda, es igual al valor del límite de f de x cuando x tiende a ser 1 por la derecha, entonces nosotros podemos que sí, efectivamente existe el límite de la función de f de x cuando x tiende a ser 1. Y esto será igual a 0. Estos dos límites laterales son ceros. Por lo tanto, el límite existe y es igual a 0. ¿Ven? Es así como podemos resolver esta situación algebraica, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Acá tenemos la solución también, del mismo modo. La existencia del límite, siempre y cuando los límites laterales sean iguales. Y aquí se resuelve el primer límite orientado cuando x se aproxima por la izquierda, sale 0, o cuando se aproxima por la derecha, que también sale 0. Y como son iguales, por lo tanto diremos que el límite existe y es igual a 0. Muy bien, jóvenes. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Bueno, en esta sesión hemos aprendido que muy a pesar de que existen funciones que no están, digamos, determinadas para ciertos valores de x, nosotros podemos darle solución con valores aproximados.
Y son valores tan aproximados que podríamos considerarlo como un valor correcto. ¿Ok? Las dificultades que se podrían haber presentado sería básicamente recordar los productos notables, recordar lo que es las factorizaciones. Ojo, hemos visto las partes más simples. Hay que recordar todos esos detalles de factorizaciones que existen, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo absorber las dificultades encontradas? Siempre preguntando a su profesor, indagando en un libro digital, en algún video adicional, etcétera. ¿Qué tipos de problemas se pueden resolver mediante esta teoría? Justamente el problema inicial, ese problema en poder hallar el espesor, a pesar de que no estaba dada la función para un valor de x igual a 0. Pero nosotros podríamos considerar aproximaciones tan pequeñitas o tan cercanas al valor verdadero que podríamos considerar como solución correcta. Además que el límite va a ser muy importante poder entenderlo para lo que se avecina, por ejemplo, para entender mucho mejor lo que es la razón de cambio instantáneo o lo que se denomina también la derivada de una función. Aquí te dejo algunos libros de referencia. Por ejemplo, en este caso de Ron Larson, se va a ser muy útil para ti para que puedas ver o tener información. Muchas gracias, ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Espero que te haya servido esta lección. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.